aumento de glucagón también, para gluconeogénesis, a nivel de la etapa prandial, que corresponde ya a la ingesta de alimentos, pasaje al intestino, la absorción de glucosa, el estímulo de las incretinas y el estímulo del páncreas en ese momento, con una supresión del glucagón en la etapa prandial. Y a partir de ahí ya los órganos periféricos que captan glucosa, aparte del cerebro que no depende de la insulina, tenemos pues el músculo y el tejido graso, y ahí va a haber una reducción de los niveles de glucosa en la medida que se va captando la misma, pues, ¿no? Eso ya, digamos, lo hemos visto a nivel del riñón, que va a haber un pasaje a nivel del tubo control proximal y una reabsorción de glucosa para que no haya glucosuria, ¿no? Y el cerebro que va a tratar pues de contrarrestar eh, la disminución mayor de glucosa para evitar hipoglicemia, pues, ¿no? ¿Sí? Eso ya lo hemos explicado. Hemos visto también los eventos que ocurren en cada situación, en la etapa de ayuno o posasortiva, que también le llamamos, porque no hay ingreso de glucosa por los alimentos. La presión hepática de glucosa es la que mantiene la glucosa en sangre, que está aumentada en diabéticos, y va a haber una hiperglucagonemia a nivel de la fase prandial, el efecto de las incretinas y de la secreción de insulina, ¿no? Y según el tipo de patrón de alimentación, va a haber una mayor absorción de tanto carbohidratos, grasas, proteínas también, ¿no? Que de cierta forma estimulan las incretinas, pues, ¿no? Y que también está efectuoso en el diabético tipo 2. Posteriormente, en la fase ya postprandial o posabsortiva que le llamamos, ¿no? Empieza a caer la glucosa, pero en los diabéticos esa captación de glucosa está disminuida, eso lo sabemos muy bien, ¿no? Entonces, la idea del tratamiento con insulina es justamente, digamos, ante un defecto parcial o total de secreción de insulina, vamos a tener dos momentos, ¿no? Un momento en que tiene que haber una secreción de insulina basal cuando uno no come y tiene que haber una secreción cuando uno come. Entonces, lo que va a pasar acá es justamente que todos estos eventos que estamos eh, comentando, eh, en cierta forma la insulina basal lo que va a hacer justamente es cuando uno no come, ¿ya? En la fase, digamos, posasortiva, ¿no? Lo que va a hacer la insulina basal es inhibir la producción hepática de glucosa, que estaría aumentada en los diabéticos, ¿no? Y también suprimir el glucagón, digamos, en esas condiciones, ¿no? Esa es la idea de la insulina basal, ¿ya? En cambio, en la fase ya prandial o absortiva, es ahí donde la insulina, que también se llama prandial, es la que tiene su rol para controlar ese pico temprano de glucosa, que teóricamente no debería pasar los 140 y no diabéticos, y más de 180 de los diabéticos como meta de control, pues, ¿no? A partir de ahí, de ese pico que ocurre en la primera hora, 2 horas, debería haber una disminución de la glucosa por efecto ya del periférico de la insulina, entonces se capta glucosa, y en la siguiente etapa ya previa al alimento, debemos tener unos valores pues, de glucosa entre, digamos, pues 80, 150, por decirlo así, pues, ¿no? Entonces, es lo que tenemos que en la mente tener en claro para ver cómo se comportan las glucosas y en qué medida nuestro esquema de insulina está adaptada al, al patrón de estilo de vida del paciente, ¿no? Porque cada paciente es totalmente diferente. Eh, Esto también ya les había explicado con respecto a cómo es que en la medida que avanza la enfermedad, si es inicial, la glucosa postprandial es la que más contribuye con la elevación de la inmunidad glicosilada, como se ve en esta gráfica en barras, eso ya los he explicado. Y más bien cuando ya es más avanzada la enfermedad, lo que más contribuye con la elevación de la inmunidad glicosilada va a ser la glucosa en ayunas. Por lo tanto, tenemos eh, situaciones diferentes en cada paciente, ¿cierto? Algunos tendrán una glucosa en ayunas más o menos controlada en meta, pero donde las prandiales son las que más contribuyen con su mal control. Por lo tanto,
En esos casos tendríamos que agregar, digamos, algún agente que me controle mejor las prandiales, ¿cierto? Y en la medida que progresa la enfermedad y hay mal control, tenemos que priorizar un agente que me disminuya la glucosa en ayunas para estar en un estadio previo, ¿no? Que es ya manejar las prandiales cuando tengo una glucosa en ayunas en mejores niveles, ¿cierto? En el caso del tipo 2, felizmente tenemos todavía armamentos, agentes, que nos ayudan a controlar tanto la glucosa en ayunas como prandiales, sin llegar al uso de insulina, ¿no? Estamos hablando en ese sentido. Entonces, ¿cuándo es que ya requerimos usar insulina en un tipo 2? Básicamente cuando esa glicosila empieza a elevarse y donde ya de repente eh, la glucosa en ayunas es la que más contribuye con ese mal control. Entonces, ahí es donde parte la justificación, la racional, digamos, de que una insulina basal es mejor en esa situación porque me va a controlar pues, la glucosa en ayunas, la glucosa hepática y glucosa en otras palabras, ¿no? Sobre todo en ayunas y en la fase posabsortiva, digamos, del día, ¿no? En cambio, en el tipo 1 es diferente, ¿no? No solamente requerimos una basal para el control de la glucosa en la fase posabsortiva, sino también para controlar la cetogénesis. Tiene doble función ahí. Entonces, la basal en el tipo 1 es básicamente para ese doble fin, ¿no? Controla la glucosa y la acetona, digamos, cuando uno no come. Y cuando ya la persona con diabetes tipo 1 va a comer, lógicamente que la insulina prandial es la que va a tener su rol en ese momento, ¿no? Entonces, eh, el asunto es que si yo, por ejemplo, tengo un paciente con tipo 2, por ejemplo, agente oral, y digamos que eh, está mal controlado y le agrego una basal. Entonces, sigo al paciente, ¿no? Y sigue mal controlado. Insisto en la dieta, en la actividad física, que baje de peso, ¿no? Y no se logra, lamentablemente, y sigue mal controlado. Entonces uno tiende a aumentar, pues, basal, ¿cierto? Que es lo más sencillo. Pero eso tiene un límite, pues, ¿no? Porque ya se sabe que si la dosis de insulina basal, digamos, por kilo de peso ya es más de la mitad, digamos, a 0,5 por kilo de peso, más allá, ya casi no contribuye mucho en el control de la glicemia, aumentando solamente basal. Incluso van ustedes a ver que algunos colegas, o también uno mismo también, a veces tiende a fraccionar insulinas análogos cuando sabemos que los análogos no tienen pico, pues, prandial. Entonces, y sigo aumentando la dosis pensando que le voy a cubrir todo el día, cuando realmente lo que estoy haciendo es sobrevasalizando al paciente. Entonces, eso es un criterio que ya vamos a tener que manejar, porque la idea tampoco no es sobreinsulinizar al paciente o sobrevasalizarlo. Ya si yo tengo un paciente con una insulina basal de 0,5 por kilo de peso o más, a aumentar la insulina basal tenía que agregarle otro agente que me mejore las prandiales o en todo caso agregarle ya una insulina prandial, ¿no? Y ahí viene ya el concepto del basal plus que le llamamos, ¿no? Un basal más un bolo de prandial, insulina prandial, en la comida más importante del día. Y a partir de ahí se va progresando según cómo vaya el control, pues, ¿sí? En el tipo 1 es digamos, el concepto es casi similar, la proporción entre insulina basal y prandial va a ser 50-50. Entonces, si yo tengo un paciente con 70 kilos, teóricamente, y le doy una unidad por kilo de peso de dosis total de insulina, la mitad de esa dosis total debería ser como basal y la diferencia como prandiales, pues, ¿no? ¿Sí? Y a partir de ahí, digamos, ya tenemos que considerar algunos factores que van a modificar eh, la glucosa en ayunas o posasortiva y las glucosas prandiales que acá están en la gráfica, pues, ¿no? Si yo solamente hablo de glucosas en ayunas o posasortivas, lo que más contribuye con la elevación de la glucosa en este caso va a ser la actividad física y la sensibilidad a la insulina, pues, ¿no? Lo que les había comentado, ¿no? Mientras menos actividad física es el paciente y más resistente sea, en otras palabras, más sobrepeso, voy a requerir más basal para controlar esa glucosa en ayunas o posasortivo, ¿no? En cambio, la glucosa prandial depende de, básicamente, desde el punto de vista de glicemia, si estamos hablando, depende básicamente de con cuánto parte de su glucosa antes del alimento y cuánta cantidad de carbohidratos va a ingerir en ese momento. Entonces, a mayor cantidad, a mayor nivel de glucosa preprandial,
mayor pico de glucosa prandial, ¿no? Y a mayor ingesta de carbohidratos, mayor también pico, ¿no? Por lo tanto, estos factores van a influir también en qué cantidad de dosis prandial eh, insulina le voy a dar al paciente, ¿no? Entonces, cuando yo estoy en un paciente y lo voy a pesar, le voy a preguntar en su estilo de vida cómo está la actividad física, que veo que no lo consideran mucho en historias clínicas como hábitos, pero desde el punto de vista endocrino, el ejercicio se prescribe. Por lo tanto, es bueno saber qué tipo de ejercicio es el paciente, con qué frecuencia, ¿no? Cuánto tiempo por sesión, que no lo ponemos porque, bueno, a veces digamos que es más de especialidad, pero debería haber en hábitos, eh, estilo de vida o hábitos, cómo es la actividad física de cada paciente para poder prescribirle un patrón de actividad física, pues, ¿no? Entonces, si ese paciente, digamos, eh, lo peso, le pregunto su hábito de alimentación, su patrón de alimentación, su tipo de actividad física, voy a tener más o menos parámetros para ver cómo voy a indicar mi dosis de insulina, ¿sí? Eso es lo que más o menos quiero que entiendan, ¿no? Entonces, ya vemos que para insulina se requieren estos parámetros claros para que podamos decir ya en el momento que vemos un paciente que usa insulina. Entonces, voy a usar insulina basal para controlar mis glucosas en ayunas y posasortivas, y insulinas prandiales para justamente los picos de glucosa con los alimentos, ¿cierto? Entonces, sabiendo más o menos el razonamiento de por qué usar un basal o un prandial y qué factores influyen en su dosis, eh, voy a plantearme metas para el paciente, metas de control. Entonces, si hablamos ya de día a día, eh, la tarea es básicamente ver cómo está mi glucosa en ayunas y qué rangos voy a manejar para cada paciente y cuál es mi pico de postprandial de glucosa y ver qué rango le recomiendo al paciente. Ustedes ven en esta tabla que las guías eh, varían, pero como ven acá el ADA usa glucosa en ayunas 80 a 130 como rango y una prandial menor a 180. También la canadiense usa poquito más intensivo, 72 a 126 y prandiales un rango de 90 a 180, ¿no? Como rango seguro, digamos, de meta. Y la guía NICE, que es la del Reino Unido, utiliza también inclusive un valor un poquito más conservador, 90 a 126. Digamos, aquí ponen ya en la condición de que está caminando. Y aquí ponen 72 a 126 eh, antes de la comida, ¿no? O en cualquier otro momento del día. Pues depende mucho también, aquí ya consideran la situación en cada caso en movimiento y antes de la ingesta de un alimento o en cualquier momento del día que no sea caminando. Y la prandial consideran aquí entre 90 a 160 a los más de 90 minutos, ¿no? Entonces ven que cada guía tiene sus parámetros, al final es indistinto, uno puede usar una u otra, dependiendo de qué tan intensivo queremos ser. Si queremos un poquito menos intensivo, de repente usaremos la de la helada, usaremos de repente y si quiero ser más intensivo, usaré de repente la canadiense o la del Reino Unido. Depende ya del contexto de cada paciente, ¿no? Entonces, decíamos que la glucosa en ayunas, básicamente es para controlar qué momentos, la glucosa en ayunas, como se ve que esta línea naranja, basal, y las glucosas posasortivas después de las 2 horas de haber comido, donde ya se subió la glucosa y está captándose por tejidos periféricos. Y el pico prandial básicamente es ya terreno de las insulinas prandiales, como se ve acá en las flechas celestes, ¿eh? Así como tenemos que más o menos eh, recordar, nuestro esquema mental debe estar basado en eso. Y como este es un día a día, son como tareas del día a día, básicamente la hemoglobina glicosilada es la nota final, pues, del examen, ¿no? ¿Sí? Tienes 20, 30 preguntas, digamos, que responder y la nota final es tu glicosilada, listo. Entonces, tú ves la glicosilada y tienes que saber qué pasó en los últimos 2, 3 meses atrás para ver qué corregir. Y ahí sí tenemos que ver cómo estuvo sus glucosas en ayunas, sus prandiales,
en qué situaciones estuvo elevado o bajo, y vamos más o menos este, tratando de ver patrones que tengan que ser corregidos, digamos, como nuevas tareas para un siguiente control. Entonces vean que es un poco dinámico la situación y tiene que ser personalizado o individualizado, pues, ¿no? Entonces, si vemos en el día a día, va a haber eventos glicémicos que aquí le pongo con un cuadrito, más o menos para que lo tengan ahí en mente. Vean ustedes ahí, tenemos varias situaciones. Uno es el fenómeno del alba, que como ya les había comentado, es la hiperglicemia en ayunas, ¿sí? Pero porque falta dosis de insulina para suprimir justamente las hormonas contrarregulares durante la noche, sobre todo glucagón, ¿no? De repente hormona de crecimiento, cortisol. Entonces, aquí lo que hay que hacer es aumentar la dosis basal. Para confirmarlo hay que hacer una glucosa en ayunas, una glucosa a lo de la mañana, y van a ver encima de la meta, ¿no? Más de 180. En cambio, el fenómeno Somoyi ya viene a ser una hiperglicemia en ayunas con hipoglicemia en la madrugada, ¿sí? Aquí va a haber una hipoglicemia, un evento de hipoglicemia con una respuesta hiperglicemia de contrarregulación, ¿no? Entonces, aquí habla más bien de que hay un exceso de dosis de insulina basal, por lo tanto voy a bajar la dosis, ¿no? Entonces, sortivos, entre comidas, ¿no? Entre 2 horas después del desayuno y entre el almuerzo, 2 horas después del almuerzo, entre la cena, 2 horas después de la cena y al acostar, digamos, ¿no? Entonces ahí también puedo valorar, digamos, lo mismo. Si yo veo que ya estoy cerca del almuerzo y le tomo una glucosa entre el almuerzo y está por encima de la meta, que sería pues 150 más, ¿no? Entonces, tengo que ver qué pasó a media mañana, por ejemplo, ¿no? Si digamos, después del desayuno, después de las 2 horas del desayuno, ese periodo antes del almuerzo estuvo elevado, es como un fenómeno del alba, como que le faltaría dosis basal porque ya se absorbió la glucosa por el tejido periférico. Igual, el SOMOI también puede ser que de repente el paciente desayunó, se puso la insulina y hubo una hipoglicemia, digamos, después de las 2 horas, y el paciente come algo para rescatar la hipoglicemia, lógicamente, y llega alta pues a la siguiente comida. Entonces, ven que ahí en ambas situaciones la glucosa puede estar alta antes de comer, antes del almuerzo en este caso. Entonces, tienen que ustedes saber, digamos, preguntar al paciente qué evento ocurrió, digamos, previo a ese momento que uno va a almorzar, ¿no? Como ejemplo. Entonces ven que es dinámico y eso al paciente hay que educarlo y enfatizar qué hacer en cada situación, ¿no? Explicarle qué es el fenómeno del alba, qué es el fenómeno de Somogy, qué debe hacer, cómo controlarse las glucosas y qué debe hacer, ¿no? ¿Sí? Entonces, el fenómeno del alba es una hiperglicemia, en este caso en ayunas, y donde hay que aumentar la dosis basal, eh, es una basal, y el somoyi más bien hay que disminuir la dosis, ¿no? Eh, y aquí no puede haber una hiperglicemia ya postprandial, estamos hablando del periodo de las 2 primeras horas, digamos, de que se va absorbiendo la glucosa por el intestino, pues, ¿no? Entonces, ya habíamos mencionado que esa glucosa postprandial de qué depende, de mi glucosa previo al alimento y de la cantidad de gramos de carbohidratos que estoy comiendo principalmente. Pero ya sabemos también que proteínas y grasas en cierta forma contribuyen también con la elevación, digamos, de la glucosa, pero ya después de las 2 horas. Llámese gluconeogénesis o retraso del vaciamiento gástrico, entonces hay digamos, asociación tardía de glucosa por el intestino, ¿no? Entonces, ambas contribuyen con esa hipertensión postprandial. Puede ser inmediatamente en las primeras 2 horas, donde es básicamente carbohidratos, y después de las 2 horas ya por proteínas y grasas. Entonces ya esto ya de las proteínas y grasas son ya detalles de especialidad que tenemos que manejarlo con el paciente, ¿no? Pero lo que ustedes van a revisar y van a conocer es justamente que más es la glucosa preprandial y los gramos de carbohidratos que tenemos que considerar para la dosis de insulina prandial en este caso. Y lo que hay que hacer aquí en estos casos que tenemos hiperglicemia es ya trabajar con algunos parámetros como es la dosis de corrección, que es el factor de sensibilidad. Este factor de sensibilidad nos va a ayudar a corregir la glucosa elevada previa a un alimento. Si tu meta era 150 antes del almuerzo
y estás en 200, tengo que bajar de 200 a 150, ¿cierto? ¿Cuánto de insulina tengo que usar para corregir ese valor alto a mi meta previa a una comida, ¿no? Y el otro aspecto es eh, la cantidad de carbohidratos, que va a tener que disminuirlo o aumentarlo según el caso. En el caso de hiperglicemia, de repente disminuirlo. O en todo caso, verificar si la cantidad de insulina calculada ha sido adecuada para esa cantidad de carbohidratos. Eso se llama el ratio insulina-carbohidrato, ¿no? Entonces, ustedes ven que hay dos parámetros que tengo que considerar para calcular mi dosis prandial de insulina. Uno es el factor de corrección o el factor de sensibilidad para bajar mi glucosa previa al alimento a la meta que me corresponda. Y el índice, el ratio insulina-carbohidrato, que es para calcular cuánta dosis de insulina voy a usar para una cantidad determinada de gramos de carbohidratos, ¿ya? Ambas sumados te dan recién el bolo de insulina que se requiere para ese momento. Y eso lo tiene que manejar el tipo 1 sobre todo porque hay mucha flexibilidad en ellos para usar ambas situaciones, ambos factores en el día a día, porque ellos pueden comer en cualquier momento y saben que tienen una insulina, así que va a comer algún carbohidrato. Entonces, eso es lo que se maneja, ¿ya? Y aquí abajo, ustedes ven esos parámetros, ¿no? El factor de sensibilidad y cómo se calcula, ¿ya? Son fórmulas. El paciente se le enseña, ¿no? Entonces, el factor de sensibilidad, por ejemplo, es esta fórmula, ¿no? 1500 a 1800 entre la dosis total de insulina del paciente. Entonces, si el paciente está con más o menos, ¿cuánto puede ser? Pues, ¿no? Unos 70 este, unidades de insulina total, ¿no? Y le calculo con 1500, ¿no? Te sale más o menos, pues, como 14, algo así, ¿no? Entonces, y así voy calculando, ¿no? Pero más o menos el promedio es 50. O sea que una unidad de insulina me baja 50, ¿no? Es lo que más o menos uno puede, digamos, estimar con esta fórmula. Entonces, cuando yo tengo una paciente con una glucosa alta antes de comer, simplemente tengo que hacer una pequeña resta y una división. En este caso voy a restar mi glucosa actual menos mi glucosa meta entre este factor que es 50, en este caso el promedio. Y me sale la dosis de insulina prandial que requiero para bajar de la glucosa que estoy en un momento, mi glucosa meta. Por ejemplo, si yo tengo mi glucosa en 200 antes del almuerzo y mi meta es 150, resto, ¿no? 200 menos 150, me sale 50. Y eso lo divido entre mi factor de sensibilidad, 50, me sale una unidad. En otras palabras, para bajar mi glucosa de 200 a 150, con este factor de sensibilidad, requiero solamente una unidad de insulina, ¿no? Ese es más o menos el concepto. Y a eso le voy a sumar el cálculo de mi insulina para lo que voy a comer. Se llama ratio insulina-carbohidrato, que es lo que baja una unidad de insulina o lo que cubre una unidad de insulina, digamos, en cuanto a gramos de carbohidrato, ¿no? O sea, una unidad de insulina me cubre 15 gramos de carbohidrato en este caso, ¿ya? En este caso. Este, y hay una fórmula para eso, ¿no? Aquí ven, ¿no? Fórmula 450 la dosis total de insulina. Y el promedio es entre 10 a 15 gramos de carbohidrato, ¿ya? Entonces, ambos factores tienen que conocer los pacientes que están en tratamiento intensivo con insulina, tanto su factor de sensibilidad como el ratio insulina-carbohidrato, ¿no? Entonces, cuando la glucosa está alta, voy a considerar estos parámetros para hacer correcciones sobre todo, mi dosis prandial de insulina, ¿no? Cuando hay hipoglicemias en ayunas, eh, con o sin síntomas, definitivamente ahí lo que tengo que hacer es bajar mi basal, porque estoy asumiendo que es mucha dosis de insulina basal, pues, ¿no? Eh, pero esta hipoglicemia puede ser también en cualquier momento del día, como una hipoglicemia postprandial, en las primeras 2 o 3 horas, digamos, post corrección con la insulina prandial en ese momento, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí lo que tengo que hacer es, primero, saber cuánta dosis me puse y cuántos carbohidratos comí. Entonces, hay que ver qué factor fue el que causó la hipoglicemia.
o la dosis que estimé fue muy alta para lo que comí, o al revés, ¿no? Lo que comí no fue lo habitual, fue menos para esa dosis de insulina que suele ser a veces constante, pues, ¿no? Ese paciente no calcula todo el tiempo, simplemente sabe que siempre le funciona 3, 4 unidades de insulina y siempre lo usa así nomás ante una comida específica y a veces comete el error de que come menos o hizo mucha actividad física y se le baja. Aquí lo que se hace también es calcular, siempre basarse en el ratio de carbohidratos para no pasarnos en la dosis de insulina que corresponda, ¿no? Y el otro evento es una hipoglucemia post ejercicio o posterior a las 2 a 3 horas de la corrección de insulina, que ya es terreno, más bien de la insulina basal, que depende de la actividad física, como ya había mencionado, ¿no? Entonces, una hipoglucemia durante y post ejercicio, digamos, este, se puede dar cuando, digamos, de repente se puso una insulina prandial habitual, sin considerar que ese día iba a hacer ejercicio, cuando correspondía ponerse menos, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre, digamos, en el caso de estas hipoglucemias ya posterior a las 2 horas, digamos, de la última dosis de insulina, ¿no? Entonces, de repente se puso una dosis habitual, comió lo que tenía que comer y comienza a hacer ejercicio y simplemente por el estímulo de ejercicio hace una hipoglucemia, ¿no? Entonces, para manejar esa situación, sí hay que prever. El paciente tiene que programar su actividad física, prescribir bien qué tipo de ejercicio va a hacer, con qué cantidad de tiempo, para ver si es que disminuimos la basal, la prandial o ambos, digamos, posterior al ejercicio, que es donde va a haber el episodio de hipoglucemia. Entonces, esto de aquí también hay que educar al paciente para que sepa manejar esas situaciones, digamos, cuando va a programar un ejercicio, ¿no? Entonces, vean que hay varias situaciones que considerar cuando uno quiere interpretar, digamos, los niveles de glucosa y, y ver qué tenemos que corregir, digamos, en el esquema de insulina, ¿no? Es bastante dinámico y un poco complejo realmente cuando uno empieza, ¿no? Entonces, indicaciones ustedes ya lo han revisado, ¿no? Tenemos la crisis hiperglicémica que ya lo hemos revisado, el tipo 1 que debe usar pues insulina de todas maneras, ¿no? Este, este parámetro de glicosidad mayor a 10 o mayor a 9 inclusive, que todas las guías lo ponen como corte para considerar insulina, ¿no? O una glicemia más de 300 con síntomas también, ¿no? Que también es una indicación de uso de insulina, digamos, en ese contexto agudo, sobre todo cuando hay un catabolismo importante, una pérdida importante de peso, con mucha sintomatología, ¿no? ¿Sí? Entonces, eh, y eso es, digamos, transitorio en el tipo 2 sobre todo, cuando ya vemos que la glucosa ya está más estable y podemos cambiar un régimen sin insulina según cómo va, digamos, el control, ¿no? Eh, y esta de aquí que es frecuente, cualquier régimen de combinación cuando la hipoglicemia es grave, ¿no? También, digamos, podemos considerar insulina, sobre todo que el paciente está con un esquema, digamos, eh, digamos, de 2, 3 hipoglicemiantes orales, y vemos que a pesar de eso sigue perdiendo peso, está en cetosis o tiene hipertriglicemia muy severa, sobre todo más de 500, es mejor ahí usar insulina, ¿no? Y la otra condición es cuando no se logre control adecuado de la glicemia con tres o más fármacos no insulínicos, que es lo que hemos visto o sea, en los talleres, ¿no? Este, Pacientes que están en tratamiento, por ejemplo, con tuberculosis, quimioterapia o corticoterapia sistémica, también son pacientes candidatos para insulina, ¿no? ¿Sí? Cuando son diabéticos mal controlados en estas condiciones, ¿no? Eh, y pacientes con ya insuficiencia renal, hablamos grado 5, insuficiencia hepática también severa, estamos hablando, o insuficiencia pancreática por algún motivo, ¿no? Pancreatectomía, pancreatitis, ¿no? Entonces, hemocromatosis, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas esas condiciones que son pancreatogénicas también a veces requieren también insulina, ¿no? Entonces, son las condiciones que hay que considerar para usar insulina. Y aquí ya nos queda ver, revisar qué criterios usamos para usar una u otra insulina, pues, ¿no? Entonces, en esta gráfica ustedes ven eh,
Arriba los diferentes tipos de insulina que tenemos, si vamos de izquierda a derecha, de Gludec, Glargina, U300, que es decir, un mililitro tiene 300 unidades de insulina Glargina, insulina Glargina U100 es un mililitro que tiene 100 unidades, la insulina de Temir, la insulina humana NPH, hasta ahí, digamos, estos primeros cinco son las insulinas basales que ya conocemos, y las que vienen ya son la insulina humana regular, la lispro-asparaglucilina y la aspar de acción ultra rápida, ¿no? Entonces, estas tres últimas son las insulinas prandiales que se usan, pues, que tenemos disponibles en el mercado, ¿no? Y ustedes ven acá más o menos cómo están estas moléculas en el vial. Usualmente la insulina se encuentra así en hexámeros. En el caso de la glutez se encuentra así en dihexámeros. En el caso de la glargina son hexámeros separados, sino que lo que va a diferenciar es la concentración por mililitro de, digamos, del vial. El detemir también se encuentra en dihexámeros. En cambio, la insulina NPH, estos hexámeros están unidos a la protamina, bueno, como un complejo ahí, digamos, ¿no? Con los hexámeros. La regular son hexámeros separados. La, digamos, lispro, asparaglucilina son hexámeros con multihexámeros, o multímeros, perdón, que están inclusive una especie de contenedor biológico que permite que no se libere más rápido, y la ultrarrápida que también es lo mismo, ¿no? Entonces, eh, ustedes ven que ya después de la administración de insulina, ya en el tejido subcutáneo, este tipo de hexámeros adoptan una distribución, digamos, en este tejido que hace cambiar la vida media y la liberación y la absorción de estos hexámeros, ¿no? Justamente cuando el de Gludex, que son hexámeros, se aplica a nivel subcutáneo, se forma un depósito de multihexámeros a ese nivel, que permiten que se absorba muy lentamente, digamos, la, la insulina, ¿no? Tiene una acción muy, muy lenta realmente, ¿no? Y eso permite que la duración de la insulina sea más larga, pues, ¿no? En el caso de la alergina U300, simplemente hay mayor cantidad de hexámeros por unidad de volumen. E igual se agrega en el tejido subcutáneo y se va liberando poco a poco, lo mismo que la U100, ¿no? En cambio, la de Temir, más bien, lo que ocurre es que es un dihexámero que se puede absorber rápido, pero que tiene en su molécula eh, un ácido graso que se permite que se una a la albúmina. Por lo tanto, esto hace que sea un transportador, digamos, la albúmina y que se quede como reserva a nivel de la sangre. Y su liberación progresiva permite, pues, que la vida media sea, pues, también un poquito más prolongada, ¿no? En el caso de la NPH, básicamente es la insulina humana, que está unida a esta protamina, que es la que permite que se deposite en el subcutáneo y que se vaya liberando poco a poco. En cambio, ya la humana regular y las ultrarrápidas, más bien estas simplemente se absorben y rápidamente pasan a la circulación, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, digamos, por qué algunos de ellos son basales y otras son prandiales, ¿no? Básicamente por la forma como se eh, depositan en el subcutáneo y cómo se van liberando, digamos, en sangre para absorción, pues, ¿no? Entonces, ese tipo, digamos, de tecnología permite que la farmacocinética sea totalmente diferente entre cada tipo de insulina. Entonces, vemos acá, por ejemplo, la de Temir, eh, dura un poquito menos de 24 horas, se puede decir que son casi 12 horas, ¿no? La iniciación es 1 a 2 horas, ¿no? Y no tiene pico, lógicamente es una insulina plana, pues, ¿no? La galardina 100 y 300 igual son insulinas que duran hasta 24 horas. El pico de acción de la 100 es U100, es de 1 hora,
En cambio, la alergina U300 es un poquito más prolongado, su reacción es más lenta, pero son 6 horas más o menos de inicio de acción, pero puede durar un poquito más de 24 horas, ¿no? Em, Estas de aquí, digamos, son las insulinas pues, basales análogos, pues, ¿no? En cambio, la insulina NPH, que es la humana, ¿ya? Vemos que la iniciación es 1 a 2 horas y dura entre 4 a 14 horas, por lo tanto se puede poner hasta 2 veces al día inclusive. En algunas situaciones ustedes van a ver que algunos colegas usan hasta 3 veces al día, una cuestión ya de estilo de uso de la insulina. Pero en cambio los análogos, a excepción de la de Temir que se usa cada 12 horas, la Argina y de Glued se usan pues cada 24 horas, ¿no? ¿No? En el caso de las prandiales o bolos que dice acá, ven que la iniciación es más rápida, a excepción de la insulina humana rápida, que el inicio es a las 30 minutos más o menos, y su duración es más o menos 6 a 12 horas. En cambio, la Lispro, las par y la glucilina, que son las de acción rápida, digamos, análogas, su acción empieza a los 5 o 15 minutos. O sea, se puede pegar más al alimento y el paciente espera menos para comer. El pico es más o menos media hora, 1 hora y media, y dura menos de 3 horas, inclusive hasta 6 horas ponen acá, pero uno más o menos maneja que son 3 horas de acción, digamos, de este tipo de insulinas ultra rápidas, ¿no? Las parques ultra rápidas, propiamente dicha, se pega más a la comida. En 4 minutos, pues uno ya comer, su pico dura 1 hora y también en unas 3 o 5 horas también desaparece ese efecto, digamos, este tipo de insulina, ¿no? En cambio, la insulina regular sí dura 6 o 12 horas, por lo tanto, y tiene un pico de 12 a 4 horas. Por lo tanto, este tipo de insulinas regulares son las que ocasionan más hipoglicemia postprandiales, pues, ¿no? En cambio, las análogas rápidas, digamos, tienen menos probabilidad de causar hipoglicemia postprandiales, ¿no? Por su vía media más corta, ¿no? Y aquí a la derecha ustedes ven ya en la gráfica nada más las diferencias. De las basales tenemos acá la de Blude, que dura más de 24 horas, la Regina, que dura 24 horas, la de Temir, que más o menos dura 12 horas, se puede poner 2 veces al día, y la NPH, que dura más o menos 6 o 12 horas, que se pone también 2 veces al día, según el caso. Y de las prandiales tenemos la regular, que más o menos tienen, ustedes ven el pico 2 horas y hasta las 6, 8 horas se puede todavía, es la vida media. En cambio, las insulinaprandiales análogas tienen un pico muy, muy rápido, cubre muy bien la absorción de insulina temprana en la primera hora y después hay una disminución progresiva, de tal forma que a las 2 horas ya prácticamente su efecto va pasando y después de las 3 horas prácticamente ya no hay efecto. Ya a partir de las 3 horas para adelante, el efecto básicamente va a ser de la insulina basales, ¿no? ¿Ya? En base a esta farmacocinética, uno va decidiendo qué esquema usar según el tipo de paciente, ¿no? Entonces, aquí tienen ustedes solamente lo mismo, pero ya hablando de las basales, la NPH que es la humana y los análogos del GLUD, que es la ultra larga, digamos, por decirlo así, la alergina que dura 24 horas, ¿no? Y aquí ponen biosimilares porque ya se supone que estas insulinas, la glargina sobre todo, ya perdió patente de comercialización por el laboratorio que lo produjo, así que ahorita hay copias, pues, ¿no? Y le llamamos biosimilares, que supone que tienen estudios de bioequivalencia y que deben ser tan eficaces como la original, ¿no? Entonces, eh, la idea es que vean que, por ejemplo, la NPH, que aquí está en esta figura en gris, por su farmacocinética, si yo quiero usarla como basal de 24 horas, tengo que de todas maneras usarla 2 veces al día, ¿no? ¿Sí? En cambio, la de Gludec, que dura más de 24 horas, puede ser pues una sola vez al día, lo mismo que la Glargina. Pero en cambio, el de Temir, que aquí está en azul, sí tiene un tiempo de vida media casi de 12 horas, por lo tanto, esa también la puedo usar 2 veces al día, siendo análogo de insulina, ¿no? Entonces, va a depender mucho de la disponibilidad de cada tipo de insulina para ver cuál usamos realmente, ¿no?
Entonces, si comparamos entre la insulina NPH basal y los análogos, la NPH es la que tiene más, digamos, un pico, digamos, de insulina, digamos, posterior a las 2 horas, por lo tanto el riesgo de hipoglicemia va a ser mucho mayor. En cambio, las otras insulinas análogas no tienen pico, por lo tanto, el riesgo de hipoglicemia sería mucho menor con este tipo de análogos, ¿no? Y las prandiales, como ustedes ven acá, ya lo hemos mencionado, pero en la gráfica para aprovechar, vean que la NPH, la cristalina, aquí en gris, tiene un pico que actúa a las 6:30, 60 minutos. Después tiene un pico que es prolongado, todavía está elevado en sangre hasta después, digamos, de las 6 horas más o menos, que todavía sigue el efecto de la insulina. Por lo tanto, el riesgo de hipoglicemia con la insulina regular va a ser mayor, ¿no? En cambio, con los análogos prandiales, es un pico muy rápido, permite una buena cobertura, digamos, de la hiperglicemia temprana a la hora, hasta las 2 horas, y después ya cae su acción, lo cual lo hace muy seguro en hipoglicemias, ¿no? Y actualmente, digamos, en el contexto de pacientes ambulatorios, definitivamente las insulinas análogas prandiales son las de primera elección, digamos, con respecto a la insulina regular. En cambio, en el aspecto hospitalario es totalmente diferente. A veces pacientes por una condición, digamos, de fondo, una cosa subyacente precipitante, va a haber mal control glicémico y en ese contexto sí a veces se prefieren las regulares por su vida media más prolongada. Sobre todo en aquellos pacientes, por ejemplo, en el contexto de una hiperglicemia, una crisis hiperglicémica, ¿no? Cetoacidosis, estado hipermolar. Si voy a requerir una infusión de insulina, lógicamente que la regular es de primera elección en ese caso, porque tiene más vida media y cubre mejor. Pacientes, por ejemplo, que están en NPO o están en nutrición enteral o parenteral de 20 horas, como hay una infusión continua de insulina, lógicamente que en ese caso también la insulina cristalina regular también tiene un rol importante porque permite pues cubrir mejor la función de glucosa constante que le da la nutrición enteral o la parenteral, ¿cierto? Entonces, en el contexto ambulatorio sí no hay problema. Las análogos tienen un rol ya de primera línea. Contexto hospitalario, la cristalina o regular que le llamamos, todavía tiene un rol importante en el aspecto hospitalario, ¿no? Em, También existen en el mercado insulinas premezcladas. En otras palabras, tienen efecto rápido y efecto basal, ¿no? Y aquí tenemos la Lispro, que lo que se ha hecho simplemente es, al igual que la NPH, simplemente agregarle una protamina de tal forma que parte de ese Lispro, un 50% en este caso, actúa como basal y parte está libre de protamina, por lo tanto actúa como rápido. Y vean que la proporción varía, pues, hay de 50-50 o de 75-25, ¿no? O sea, 50 basal y prandial o 25 prandial y 75 de basal. Eso va a depender mucho de cada paciente. Hay pacientes que de repente quieren más prandial en ese momento de la insulina, por lo tanto le pondré pues una 50-50, o algunos que comen un poco menos, pero requieren igual prandial, pues se le pone pues 21-75. Eso ya depende ya de cada paciente, ¿no? Y también tenemos como insulina humana, también premezclada, la 70-30, por ejemplo, ¿no? 30 de cristalina con 70 de NPH, ¿no? Entonces, también se puede usar en ese mismo escenario que es un paciente que por una cuestión de practicidad prefiere ponerse una premezclada para no estar inyectándose cada rato pues basales y paracladas separadas, ¿no? ¿Eh? Eh, y ya últimamente han salido las premezcladas con insulina y análogo de la GLP-1, por ejemplo, de gludet con liraglutide, la argina con lisinsenatide, ¿no? Digamos que la idea acá es darle un basal de insulina y el efecto adicional del agonista GLP-1, sobre todo sobre el efecto del vaciamiento gástrico y el efecto sobre el apetito. Entonces, digamos que son insulinas que también están disponibles en el mercado. Aquí no lo tenemos, pero se pueden usar también por separado en el contexto nuestro, pues, ¿no? ¿Eh? Eh,
Entonces vean que hay varios tipos de insulina, tenemos las humanas, basales, prandiales, tenemos las análogos, basales, prandiales, ¿no? Como perfil, digamos, de seguridad, las humanas tienen más riesgo de hipolisemia que los análogos, ¿no? Entonces, digamos, cada uno va a tener, digamos, su indicación según el contexto de cada paciente, ¿no? Y lógicamente que tenemos dispositivos para administrar la insulina. Bueno, tenemos las jeringas clásicas, tenemos los lapiceros, algunos que son inyectores que no requieren inclusive agujas, simplemente por una presión, digamos, se inyecta a nivel transcutáneo. Y lo que ya conocemos como bombas de insulina, que son otros dispositivos que usamos, sobre todo con insulina análoga de insulina rápida, en ese caso, ¿no? Entonces, la que más tenemos que familiarizarnos es con las jeringas de insulina, que es lo que es más económico, lo más disponible en el mercado. Vean que hay de diferentes volúmenes y también el tamaño de las agujas, ¿no? Por ejemplo, la de 0,3 mililitros, que son para dosis muy, muy pequeñas, sobre todo en pediátricos, ¿no? La de 0,5, que permite hasta 50 unidades de insulina, cargar 50 unidades de insulina, y la de 1 mililitro, que permite cargar hasta 100 unidades de insulina. Y aquí ustedes ven las diferentes agujas que tenemos disponible, digamos, para cada tipo de paciente, más delgaditas para los pequeñitos, más larguitas para los adultos, ¿no? ¿Eh? El lapicero también tiene sus dispositivos. Actualmente, digamos, o antiguamente, estas insulinas tenemos que cargar el cartucho, como se ve aquí en esta gráfica. Tenemos que ponerlo acá a su soporte y usar un tipo de agujas para este tipo de lapicero, lógicamente, que son estándares para todos los lapiceros. Entonces, pero actualmente ya no se suele hacer esto, sino más bien ya el lapicero viene precargado y es descartable. Entonces, digamos que eso es ya por cuestión de costos es más manejable, digamos, ¿no? Entonces, aquí tenemos el lapicero que tiene su contenedor para el cartucho y el émbolo va acá en la parte eh, más posterior, digamos, donde va a haber aquí una especie de perilla que al girar da los insulina, lógicamente, ¿no? Y es la que, digamos, la tenemos en el contexto más en el mercado, pero a nivel hospitalario todavía no lo disponemos, más usamos los viales. Por lo tanto, usamos más las jeringas, ¿no? Y esto, en ese contexto, sí es importante ya enseñar al paciente cómo se debe administrar la insulina. Eso lo puede ser el médico o la enfermera encargada de educar a los pacientes. Vean que la idea es aquí, según esta gráfica abajo, donde se ve acá cómo se hace la aplicadura de la piel, solamente levantando el tejido subcutáneo y no, lógicamente, el tejido muscular, pues, ¿no? ¿Sí? O también una aplicadura muy, muy pequeña que no permite tampoco una buena inyección. Y lo otro es, lógicamente, la rotación, digamos, de las zonas de inyección para evitar, como se ve aquí en esta foto, estas lipoatrofias, que es por administración repetidas en una misma zona, digamos, de inyección, pues, ¿no? Entonces, lo que se hace, por ejemplo, es aquí en el abdomen, que es lo más frecuente, dividirlo en 4 cuadrantes, como referencia el ombligo, más o menos unas 2, 3 dedos por fuera del ombligo, es seguro, y por cada cuadrante vamos inyectando según las agujas del reloj. Entonces terminamos ahí la rotación del reloj, pasamos al otro cuadrante, y así más o menos como quien divide, puede ser en 9 zonas o 4 zonas cada cuadrante, de tal forma que tenemos casi unos 4 días a 8 días que damos descanso a la zona donde se administró inicialmente para después reusarla otra vez después de la semana de repente, ¿no? Y aquí vean de una manera práctica cómo entre una inyección y otra pues, debe haber una diferencia de un dedo más o menos de distancia para justamente darle reposo a esa zona donde se inyectó previamente, ¿no? Esto es en el abdomen, tenemos también a nivel del muslo, como se ve acá, se va rotando por cuadrantes y también en el caso de con una ayuda en antebrazos, en los brazos, perdón, o en los glúteos, ¿no? En el caso de la bomba de insulina, lo que se emplea es un sistema, digamos,
un kit, digamos, de administración que es como una especie de catéter, que como un equipo de venoclisis pequeña se va a cambiar cada 3 días también, ¿no? Y aquí es donde se adosa pues la hoja para inyección, pues, ¿no? Y usualmente el vial, digamos, el cartucho, está aquí en la bomba, ¿no? Y es ahí donde, digamos, se programa digamos, la bomba y se va administrando una basal a razón de unidades por hora, ¿no? Y la ventaja es que se pueden emplear dosis muy pequeñas, 0,025, ¿no? Entonces yo puedo calibrar en esas unidades, digamos, la cantidad de insulina por hora, pues es 0,5, 0, digamos, 30, ¿no? Entonces vamos regulando según, digamos, los cálculos, digamos, que hacemos para programar la bomba, ¿no? Y a esta bomba va adosado idealmente aquí está mal, el set de infusión es acá, a lo de izquierdo, y acá donde dice sensor de glucosa es el de acá, ¿ah? El derecho. Este va sensando, va viendo la glucosa y transmite, digamos, por Bluetooth a la bomba, este, no el nivel de glucosa, transmite una corriente en miliamperios, de tal forma que la variación de glucosa y la reacción con digamos, el enzimático que está aquí, esa reacción se convierte en miliamperios y se transmite a la bomba. Y la bomba tiene un algoritmo para saber, digamos, qué cantidad de miliamperios, esa variación, cuánto corresponde al nivel de glucosa digamos, capilar en este caso. Por lo tanto, lo que requiere aquí el sensor sí es calibrar, digamos, el nivel de glucosa en la bomba. Entonces, lo que se hace acá es que el paciente, cuando inicia la bomba, se toma la glucosa capilar y va a ingresar ese dato a la bomba y simultáneamente va transmitiendo la señal, el sensor. Entonces, simplemente lo que hace aquí la bomba es eh, eh, hacer una concordancia entre el nivel de glucosa capilar con el amperaje que transmite el sensor para de ahí ver las variaciones de glucosa, digamos, en una pantalla, ¿no? Es la forma como se maneja esta tecnología, ¿no? Y en base a eso, digamos, la bomba va a permitir censar y dar alarmas al paciente si está muy alta la glucosa, muy baja la glucosa, ¿no? O en qué forma también programar la bomba para que cuando esté muy baja la glucosa o tendencia a bajar, se apague una hora para que no haya hipoglicemias. Entonces, esa es la ventaja de este tipo de sistema que también permite, digamos, prevenir hipoglicemias y justamente la indicación de esta bomba es eso, ¿no? Pacientes con tratamiento intensivo, con insulina, sobre todo tipo 1, que en el intento de controlar su de glicemias, genera hipoglicemias, en este caso con insulina intensiva, ¿no? Entonces, si hay muchas hipoglicemias y ya son muy severas, sería un candidato para bomba de insulina, ¿no? Siempre y cuando el paciente tenga las condiciones para manejar todos estos dispositivos, ¿ya? Lógicamente que los costos siempre son la mayor restricción. Definitivamente los tratamientos con múltiples dosis de insulina son las más económicas con respecto pues, a las bombas, pues, ¿no? De esas cepas, ¿no? Entonces, sabiendo ya toda esta información bien aprendida, tendremos que ya aplicarlo en el paciente. Entonces aquí hay que hablar ya de planes o patrones de esquema de insulina, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un esquema que imita la secreción normal de insulina. O sea, voy a tener yo una insulina basal y que se va acá en la línea azul, horizontal, y bolos de insulina, que son estas líneas verticales, ¿no? Y esto es básicamente lo que se usa para las bombas de insulina, ¿no? ¿Eh? Entonces, el- igual el cálculo es similar, solamente que aquí la idea es poner una dosis total de insulina que no sea tan alta como para que, digamos, haya riesgo de hipoglicemia. Entonces, se suele calcular un 75% de la dosis total de insulina que usaba normalmente el paciente con insulina subcutánea. Entonces vemos acá que eso ya, esa dosis total, igual
sería 50% como basal, 50 va como los bolos, y en esa forma uno programa la insulina basal. En cambio, las prandiales, sí, lo que hay que ingresar a la bomba es la glucosa previa a la comida y la cantidad de carbohidratos que voy a consumir en ese momento. Entonces la bomba ya se le ha ingresado el parámetro de sensibilidad y el ratio previo y te calcula la dosis del bolo e inclusive te dice la opción de que si aceptas o no. Al final uno puede hacerlo aceptando el bolo que te dice la máquina, la bomba, o haciéndolo manualmente. Entonces, digamos, tenemos esa flexibilidad con la bomba de insulina, ¿no? Lo importante es que permite un esquema que imita la secreción fisiológica de insulina, ¿no? En el caso de no usar bomba, tenemos también lo mismo, sino que aquí hablamos ya de múltiple dosis de insulina. Tendremos pues una insulina basal e insulinas prandiales, en este caso ultra rápidas si es de contexto ambulatorio, ¿cierto? Entonces, eh, aquí tenemos dos ejemplos, ¿no? Con la glargina, por ejemplo, podemos usar pues 24 horas, digamos, una dosis de insulina glargina. Puede ser en la mañana, puede ser en la noche, de preferencia en la noche porque la idea es que controlemos mejor la glucosa en ayunas para evitar justamente ese incremento de la glicosilada dependiente de la glucosa en ayunas. Pues yo administro en la noche, primero, que a veces voy a usar menos dosis de glargina, y segundo, asegurar, eh, digamos, cambio de la dosis en función de cómo amanece el paciente en ayunas, ¿no? Siempre considerando que puede haber hipoglucemia en la madrugada, pues, ¿no? Y las prandiales los voy a usar, digamos, como análogo de insulina ambulatorios, según cómo parte la glucosa en ayuna, antes de la comida, y el conteo de carbohidratos que es importante para este tipo de esquemas, ¿no? En cambio, abajo vean cómo con el de Temir, sí, como fracción de vida media es más o menos de 12 horas, sí, a veces hay que usarlas 2 veces al día, digamos, para cubrir las 24 horas. Son los esquemas que imitarían pues una secreción normal de insulina con dosis múltiples de la misma, pues, ¿no? Bueno, aquí como la argina puede ser también la de Gludec, ¿no? Que dura más de 24 horas, ¿no? En este caso tenemos un esquema de insulina, por ejemplo, como dice acá, menos flexible, pues, ¿no? Ya estoy acá hablando del contexto de usando insulinas humanas. Y aquí ponemos dos formas, pues, ¿no? Por ejemplo, una NPH en la noche, nocturna, y en este caso están poniendo NPH mezclada o premezclada con insulinas regulares, ¿sí? De esta forma que es una forma, digamos, de imitar, digamos, igual la secreción del páncreas, pero con insulinas humanas, en este caso, ¿no? O en todo caso, simplemente utilizo insulina NPH en la noche y solamente prandiales durante el día, ¿no? Esto podría funcionar con un paciente tipo 2 que lógicamente que no requiere suprimir cetonas, por lo tanto sí puedo dejarlo sin basal, digamos, durante el día, a menos que las regulares me cubra todo el tiempo y no haya muchos espacios entre eh, la dosis de insulina que permita que haya pues un tiempo libre de insulina, pues, ¿no? O en todo caso, uso NPH mañana y noche y las rápidas también como corresponden ante las comidas, ¿no? Aquí el gran problema de este tipo de esquema, como son insulinas humanas, es que ahí va a haber más riesgo de hipoglicemia, ¿no? Este caso es ya otro esquema donde se eh, conviene de repente más para el paciente usar menos inyección de insulina y usamos la premezclada, ¿no? Por ejemplo, 70-30, 75-25, simplemente antes de una comida, un desayuno o una cena, por ejemplo, que es más o menos, serían las comidas principales para este esquema, por ejemplo, ¿no? Y la de abajo es usando una insulina NPH 2 veces al día con Lispro, digamos, desayuno y cena. Aquí el detalle es que tenemos que saber es que usualmente la NPH
por ejemplo, se puede mezclar muy bien con la rápida, como se ve en el esquema acá inferior. Tengo acá dos NPHs y tengo acá dos insulinas regulares. Entonces, en este esquema de abajo, sí yo puedo mezclar la regular con la NPH. Jalo primero la regular que es cristalina y después jalo la NPH, no al revés. Porque si jalo primero la NPH, que es turbia, lechosa, y después jalo la cristalina, voy a contaminar la regular con protamina. Entonces ya pierde su efecto de insulina rápida, pues, ¿no? Aquí, digamos, el esquema sería si yo uso NPH irregulares, así en esta forma, digamos, premezcladas. Obviamente primero jalo la regular y después la NPH, ¿no? En cambio, si yo voy a usar más bien una NPH, una humana, con un análogo, en este caso prandial, no se pueden mezclar, que sería por separado. Sería pues aquí poner primero la NPH, después antes del desayuno, 15 minutos antes del desayuno, la Lispro, en el almuerzo nuevamente ponerme la Lispro y separado ya de NPH, que al final son más inyecciones realmente, pues, ¿no? Pues son esquemas que se pueden también usar, ¿no? O sea, combinar basales humanas con análogos de insulina prandiales, ¿no? Entonces, vean que hay varias formas, digamos, de eh, poder usar, digamos, esquemas de insulina. Algunos que se asemejan mucho a la fisiología y otras que son más bien más prácticos, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo hacemos en el tipo uno? Y este es un esquema más o menos que ayuda un poquito a explicarlo, pues, ¿no? Entonces, aquí pone, ¿no? Para tipo uno la dosis, digamos, para empezar es 0,4 a 1 unidad por kilo día de dosis total de insulina, ¿no? Eso es lo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y esa dosis total, digamos que el basal corresponde a un 40 o 60% de la dosis total, redondeando 50%, ¿eh? Y en el caso de los bolos de insulina, o sea, las prandiales, también es la diferencia, ¿no? 40-60%, 50%. Entonces, así es como se calcula la dosis, digamos, de insulina en un tipo uno, ¿no? Siempre de 0,4 a 1, digamos, por kilo día, 50 como basal, 50 como prandial. Y el prandial se puede poner en dosis, digamos, equivalentes en cada comida, o sea, dividido en tres dosis diferentes, o si el paciente ya domina el conteo de carbohidrato y sabe sus factores de sensibilidad, puede ya ser más flexible, digamos, según lo que va a comer en el momento, ¿no? ¿Sí? Eh, Esto es lo que le decía, la dosis de corrección que corresponde al cálculo con el factor de sensibilidad, ¿no? El bolo de insulina según el conteo de carbohidratos hay que explicarle al paciente, ¿no? Y como dice acá abajo, en forma general, si quiero usar conteo, una unidad de insulina rápida eh, puede cubrir 12 a 15 gramos de carbohidrato, ¿no? Y abajo, como una indicación también para el paciente, que la dosis hay que ajustarla para el ejercicio, lógicamente, o cuando hay una enfermedad aguda, ¿no? ¿Sí? Eso, digamos que ya eh, eso es tema ya de educación, digamos, en diabetes, ¿no? Em, Aquí en la izquierda vemos con respecto al basal, ponen de primera opción, ya están poniendo los análogos de insulina, y ponen la insulina glargina, que es una vez al día, y la de Gludex, lógicamente, ¿no? Si es de segunda opción, ponen acá ya el de Temir, que hay que usarlo pues 2 veces al día para tipo uno porque su vida media son 12 horas, pues, ¿no? O la glargina 100 ponen acá. Y como tercera opción, ya una cuestión de costos, la NPH, que es la humana, ¿no? Que sería poner 2 veces al día en el caso del tipo uno. Y aquí, digamos, en el caso de NPH, sí hay que considerar que si yo calculo como NPH la dosis total de insulina, y de esa dosis total calculo el 50% como basal de insulina, ese basal de insulina lo distribuyo mañana y noche. Y aquí, digamos, ustedes van a ver en todos los libros que la relación es del basal de insulina a dosis total, si es como NPH, 2 tercios sería en la mañana y 1 tercio sería en la noche.
Por ejemplo, ¿no? Si digamos, yo voy a usar 18 unidades de basal como dosis total de insulina basal y es NPH, pues será 12 en la mañana de desayuno y será 6 en la noche, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y así digamos que es como se calcula clásicamente la distribución del NPH como basal, ¿no? O sea, en resumen, clásicamente en tipo uno decíamos, bueno, calculamos la dosis total 0,5 a 1, aquí ponen 0,4 a 1, bueno, ¿no? De esa cantidad total, la mitad como NPH, ¿no? Y ese NPH como basal, 2 tercios en la mañana, 1 tercio en la noche. Es lo que se maneja clásicamente, digamos, con NPH, ¿no? En cambio, cuando hablamos de los análogos, simplemente, si son de 24 horas, la dosis total basal, que es el 50% de la dosis total, se pone una sola vez al día y nos olvidamos de estar fraccionando. Y en el caso de Temir, sí lo fraccionaríamos, pero ya 2 veces al día en dosis iguales. Ahí no había problema, ¿eh? En el caso de las prandiales, vean que la de primera opción, según este cuadro, es la Lisprolaspar o la glucilina, ¿no? Eh, y segunda opción sería la Aspar ultra rápida, que bueno, no se dispone en muchos mercados. Y tercera sería la regular, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí la diferencia es que las ultra rápidas las vamos a colocar 15 minutos antes de una comida. El paciente espera ese tiempo para comer. En cambio, con la insulina regular, tienes que ponértelo media hora antes de la comida, pero tienes que esperar media hora. Por eso que es un poquito más eh, atractivo es siempre una ultra rápida, porque tiene que esperar menos tiempo para comer. Y si le hablamos ya de la ultra rápida de Aspar, son 4 minutos antes de la comida, es mucho más digamos, atractiva esa forma, digamos, ¿no? ¿Eh? Eh, y en el contexto de bomba de insulina, las que se usan son las insulinas análogas nada más, ¿ya? O sea, hablamos de la Aspar, la Lispro, ¿no? O la glucilina, como segunda opción inclusive, ¿ya? Pero también en algunos casos, digamos, que disponen de la bomba y por cuestión de costos no pueden conseguirse un análogo de insulina rápida, ultra rápida, la regular podría ser usada. Hemos tenido algunos pacientes que lo han hecho, ¿no? Pero no es lo ideal, ¿eh? Esta es la forma como eh, digamos, calcula la dosis de insulina en tipo 1, ¿eh? En cambio, en tipo 2 es algo diferente, pues, ¿no? ¿Sí? Hablamos, en este caso, digamos que vamos progresando en ese algoritmo que hemos ya conversado. Empezamos con monoterapia, terapia dual, terapia triple o doble basal, y de ahí, digamos, el basal, si no va bien, basal plus, que se agrega una rápida, en la comida principal, o si no, basal bolo ya con más de una prandial en más de una comida, pues, ¿no? De aquí más o menos es lo que más o menos se recomienda, ¿no? Cuando yo voy a iniciar una basal, dice acá, ¿no? En una basal bolo, dice acá, ¿no? Se calcula la dosis total de insulina que es 0,3 a 0,5. Y es lo que usualmente también usábamos antes, ¿no? 0,2 a 0,5 para tipo 2, 0,5 a 1 para tipo 1, dosis total de insulina, ¿no? Y ustedes ven que en el caso del tipo 2, igual 50% basal, 50% prandial, pero si ve la dosis de prandiales en dosis equivalente, digamos, con las tres comidas. En cambio, en el tipo uno es un poquito más flexible, si ya está educado y entrenado, en base a su factor de sensibilidad y conteo, bueno, va siendo más flexible en estimar la dosis prandial. Solamente calculamos la basal y la prandial sí depende ya de su conteo y su factor de sensibilidad, ¿no? Entonces, eh, aquí en un segundo escenario ponen cuando voy a intensificar desde una terapia previa con insulina basal. El paciente ya pasó de pastillas, digamos, a basal, no funcionó bien y voy a intensificar al paciente que ya está con basal, ¿no? Entonces aquí ponen, sustituye un fármaco
secretado oral. Básicamente, aquí suponemos sulfonilureas, pues, ¿no? ¿Sí? Y aquí pone por 4 unidades de análogo de insulina rápida, pone acá, ¿no? O ponen el 10% de la dosis basal, que también es una forma práctica, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí ponen, ¿no? Por ejemplo, si estaba con 20 de basal, pues 2 unidades, digamos, ponerlo en la comida principal, en este caso, en nuestro caso sería almuerzo, pues, ¿no? ¿Sí? Sería una forma, digamos, práctica de hacerlo, ¿no? Simplemente calcular el 10% del basal para ponerlo como un prandial en la comida más importante del almuerzo. Ahora, este esquema, como les digo, es apropiado cuando ya estoy con una dosis de basal que va llegando pues al 50% del peso del paciente, ¿no? Que para evitar sobrevasalizaciones, en vez de seguir aumentando la basal, le agrego una prandial en la comida más importante. Esa es la idea, ¿no? Eh, y si ya, digamos, paciente está ya con una insulina basal plus, o sea, como la anterior, basal más una prandial en la comida principal, voy a agregar una segunda o tercera bolo de insulina, ¿ya? Igual, ¿no? Ponen 0,4 de análogo o el 10% de la dosis basal en la comida adicional que voy a agregar la insulina, pues, ¿no? Donde más notemos la hiperglicemia, digamos, postprandial en este caso. Esa es la forma como uno va intensificando el esquema de insulina en tipo 2, ¿no? Y aquí como ponen una forma práctica, digamos, eh, por cada control que voy haciendo del paciente, puedo aumentar una unidad de insulina prandial en este caso, en aquel momento donde yo veo que mi glucosa por poner está más de 180, ¿no? Hasta lograr que esté menos de 180, ¿no? Entonces, para ver, como ven ustedes acá, se requiere que el paciente se controle su glucosa, digamos, postprandiales y en ayunas, ¿no? Para poder optimizar la dosis prandial de insulina, ¿no? Entonces, por lo tanto, cuando se usa insulina así en forma intensiva, prácticamente es eh, mandatorio, digamos, según las guías, que se use glucometría, digamos, como automonitoreo. Pero en la realidad no es así. Solemos dejar usualmente dosis fijas de basal con prandial y encima guiarnos de la glicosilada después de 3 4 meses. Entonces no es lo ideal, pero sí van a haber muchos que están rotando el seguro, inclusive en Minsa, que esa realidad es así. Entonces a veces lo que tenemos que hacer es, si es que pueden conseguir cintas o glucómetros, priorizar el momento donde hay más problemas, pues, ¿no? Primero sería de repente que amanezca bien en ayunas, pues, ¿no? Entonces, si amanece bien en ayunas, que sí que ya optimicé mi basal, bueno, ya paso a una comida. Por ejemplo, digo, te tomas en ayuno un día, al día siguiente te tomas antes del almuerzo, al día siguiente antes de la cena y al día siguiente al acostarte a las 10. Y ya mapeo por lo menos en el día, por 4 días, cómo está el patrón de glucosas. Y voy a seleccionar la glucosa más alta, ¿no? Si mi glucosa más alta fue, digamos, antes del almuerzo, posiblemente tengo que corregir mi dosis de insulina prandial en el desayuno. Y así voy bajando, ¿no? Si mi glucosa más alta en ese patrón, digamos, era antes de la cena, corregiré mi insulina prandial en el almuerzo y así voy bajando, ¿no? Así más o menos la idea cómo uno va a tener que ir interpretando, digamos, las glucometrías para ir modificando la dosis de insulina basal y prandial. Este es lo mismo, es como un cuadro ya general, pues, ¿no? Vean que aquí tenemos la tipo 1, donde es insuficiencia intensiva, usar basal más inyecciones prandiales o la bomba de insulina. Y en el tipo 2 simplemente voy siempre con el cambio de estilo de vida, en ambos realmente, ¿no? Sobre todo en tipo 2 con la reducción del peso, buscando agentes farmacológicos no insulínicos. Si no logro control, agrego un basal. Si no logro control con el basal, le agrego el basal plus, o sea, con una prandial en la comida más importante. Si no logro eso, ya paso al basal bol, ¿no? Y así, digamos, voy avanzando. Una alternativa al basal plus
es que estando con insulina el paciente, le agregue yo un agonista GLP-1 si es que no estuvo con esta previamente, ¿no? Ese digamos que otro esquema que se puso, digamos, para evitar escalar con la intensificación de insulina que se puede hacer ya actualmente, ¿no? Muy bien, chicos. Ahora quedamos con la parte de insulinas, ¿ya? Son 9:30, 8:30.